Buenos días, ¿cómo han estado? Muy bien, ¿y usted, profe? Muy bien, por dicha. Buenos días, profe. Ya les presento un video, un momento. Ok, para hoy tenemos el tema quinto, utilización de materias primas de buena calidad en la elaboración de productos biodegradables que no contaminen el planeta. ¿Y qué consideran que ha pasado con la pandemia, el medio ambiente, productos que hemos utilizado de más o de menos? ¿Tienen alguna idea? Yo diría que tal vez hemos hecho uso excesivo de desinfectantes, cosas así que puedan afectar el medio ambiente, por ejemplo. Sí. ¿Qué más? El uso de las mascarillas, Ajá, desecho inadecuado de las mascarillas. exactamente, ese es uno muy importante. Jenny, ¿estás en el audio? Sí, que en algunos aspectos que fue como un respiro para el planeta.
porque empezó como bueno, al estar las personas en los hogares, ¿verdad? No haber tanto, entonces se dice que o sea, en ese sentido, ¿verdad? El respiro del planeta como que empezó algunas cosas a volver no a su lugar, sino que eso es como una de las partes positivas de la pandemia. Sí, en un inicio se dio eso, un respiro para el planeta, se apagaron las fábricas, Ujú. disminuyó la contaminación, pero también vino la otra parte, un mayor consumo de plástico y un desecho inadecuado de las mascarillas. Lutecia, Profe, igual, digamos, como dice la compañera, en muchos países animales que no se habían visto en un montón de tiempo empezaron como a verse más y empezaron como a regresar más bien a sus bosques y a sus hábitats. Y también, como decía, lo de las mascarillas, mucha gente las desechaba y más bien lo que hacían era que sus tiritas se enrollaban en los animales y eran más bien perjudiciales para ellos. sí, Comercialmente, profesora, como la fábrica del alcohol que se agotó, entonces también, digamos, algunos comercios tuvieron como un auge, ¿verdad? En ahora, contraposición a otros que ya tuvieron que cerrar sus pequeños negocios y todo esto porque ya no habían ventas. Digamos, en el caso personal mío, nosotros dependemos de un bar-restaurante que tenemos, ¿verdad? Entonces, sí, ya hubo que cerrar cuando dieron esa directriz, ¿verdad? De los negocios. Entonces, ahí teníamos un ahorrito y mi esposo tuvo que seguir pagando a los empleados hasta donde se pudo, ¿verdad? Entonces, sí, uno lo sintió mucho también, sí, porque hay que echar mano de eso. Pero yo, digamos, una parte positiva que le vi a todo eso fue que mi esposo, y por el trabajo, siempre llega muy tarde y todo eso, ¿verdad? Entonces hubo casi 2 meses en que estuvo aquí en la casa, entonces era como, uno dice, ay, qué bonito, más compartir en familia y todo esto. sí, tuvo esa parte positiva también. Bueno, hay diferentes cosas. Ver, Lutecia, ¿fue que no le bajé la mano o iba a decir algo más? Perdón, profe, no bajé la mano. No, yo siempre las quito. Yo dije, yo será que no la bajé y iba a decir algo más. Ah, no, cuidado. Pues sí, hubo muchas cosas positivas y otras negativas. Hay un video que presenta esa parte negativa. En la pandemia y su impacto medioambiental. Bueno, lo corto ahí más adelante. Ante la explosión de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, la gente se ha visto obligada a llevar mascarilla para protegerse a sí misma y a los demás de un posible contagio. Una situación inédita. Millones de estos cubrebocas desechables terminarán en vertederos y océanos, causando un grave problema medioambiental debido a su contenido en plástico. Bien, no podemos dejar de usar mascarilla, por eso la importancia de limitar al máximo su impacto medioambiental. La crisis sanitaria mundial tiene también su revés ecológico. Cerca del 70% del plástico generado por la pandemia de coronavirus, como guantes y mascarillas, acabarán en vertederos y mares con un grave coste para el medio ambiente y la economía. La contaminación por plásticos ya era una de las mayores amenazas para nuestro planeta, pero la pandemia no ha hecho más que empeorar las cosas. De las mascarillas no podemos prescindir por el momento, pero desecharlas correctamente es crucial. Hay mascarillas desechables por todas partes, en el suelo de Hong Kong, en los ríos de Ucrania y en las playas de Italia y California, también en las calles de Alemania, un problema creciente. Uno piensa que es papel porque mira el tejido de la superficie,
pero dentro es al menos un 50% plástico. El resto es celulosa o papel y la mitad no es biodegradable. Luego están los elásticos de las orejas, que son completamente de plástico. Se podría pensar que el clip sobre la nariz es de metal, pero también es de plástico. El 70% de la mascarilla es de plástico y no es biodegradable. Están diseñadas para el personal médico, pero se han convertido en un artículo de uso común en el hogar. Muchas mascarillas acaban en el mar porque no se desechan correctamente. Por cierto, se les considera no aptas para el reciclaje porque contienen gérmenes, no solo coronavirus. Básicamente necesitan un tratamiento térmico para desintegrarse. En Alemania eso significa que deben ser eliminadas como residuos generales, es decir, incineradas. Es un proceso que se puede utilizar para generar energía, producir electricidad y calor. Pero no todos los países utilizan este tipo de tratamiento. En muchos lugares las mascarillas terminan en vertederos donde son arrastradas a las vías fluviales. Los científicos trabajan en alternativas como la celulosa biodegradable del bambú. Deben ser resistentes y su fabricación llevará tiempo. El coronavirus está teniendo un impacto mixto en el medio ambiente. Es decir, no todo son malas noticias. Las restricciones implementadas para combatir la pandemia han traído consigo la disminución de las emisiones de CO2 debido sobre todo a una menor demanda de energía. Pero este efecto beneficioso es solo a corto plazo. Hay muchas voces que instan a que la COVID-19 se convierta en una oportunidad para replantearnos nuestra forma de producción y consumo. Menos vuelos. Disminución del tráfico. Calles desiertas. Tiendas y locales vacíos. Y hasta menos fuegos artificiales en Año Nuevo. La pandemia de coronavirus ha significado un respiro para el medio ambiente, al reducir por unos meses el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los sectores más afectados por las restricciones para combatir el COVID es el de la aviación. La paralización de vuelos ha significado pérdidas económicas y de puestos de trabajo, pero para el planeta son buenas noticias. Los aviones liberan dióxido de carbono a la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el 2% de las emisiones mundiales de carbono del mundo provienen de la aviación. Tan solo en China, los confinamientos, las restricciones de viaje y la paralización de fábricas y tiendas provocaron un descenso de un 25% de las emisiones contaminantes. No obstante, se trata de un efecto temporal. Una vez superada la pandemia, la clave será reducir la huella de carbono de cada habitante de la Tierra respecto a 2019. Esto último es una obligación si se quiere evitar nuevas catástrofes. Así lo reveló la Junta de Vigilancia Mundial de Preparación ante Crisis Sanitarias en un informe publicado en 2019, en el que se alertaba sobre la necesidad de prepararse para una pandemia. Las predicciones de la Junta, confirmadas pocos meses después con el surgimiento del COVID, se basaron en el análisis de factores de riesgo. Entre ellos, se citan fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático, así como del crecimiento demográfico, la urbanización, los incrementos exponenciales de los viajes internacionales y la migración tanto forzada como voluntaria. Tras un año conviviendo con la enfermedad, los expertos se preguntan si el COVID también puede ser un punto de partida para concienciar sobre la emergencia climática. Fuimos seleccionados por AMC como su agencia integral, tanto de la parte de creatividad, estrategia y... La COVID como nuevo punto de partida. Pues sobre esto vamos a hablar con Mercedes Pardo Buendía, socióloga experta en cambio climático de la Universidad Carlos III de Madrid. Señora. Pero ella estaba como por la mitad del video. Bueno, cierto.
había que consumir productos para los cuales no hay forma de reciclarlos, que la única alternativa conocida era generarlos con esos materiales y no hay opción de cuidar el ambiente por los mismos. Entonces, hay muchas cosas que tienen su controversia. Tenemos también, se le está dando impulso a los autos eléctricos. El problema es que en este momento, a los 10 años, la batería deja de funcionar y es altamente contaminante. O ya se deteriora en 10 años. No es que se paralizó en ese instante, ¿verdad? Ya su vida útil es de 10 años y se convierten en un elemento altamente contaminante. Entonces, una por otra. Se busca cuidar el ambiente por un lado, pero por otro también tenemos otros problemas. Buscamos cómo cuidarnos, pero también a la par de eso tenemos alguna situación que nos viene a afectar. Profesora, ¿me escucha? ¿Sí? Pero es que yo estoy del teléfono porque la computadora no me sirve. ¿Cómo están? Buenos días a todas. Pero entonces, si el asunto fuera así, como hablan de lo del COVID, que ha sido una forma de, digamos, de ayudar al medio ambiente con lo que son, como han parado, digamos, lo que son las cuestiones que tiran en Navidad, las bombetas, que han parado mucho lo que es el tráfico con esto del COVID que hubo y toda esta cuestión. ¿Por qué entonces, si los científicos, o sea, el área científica es tan potente en todos los puntos y habidos y por haber, ¿por qué entonces no analizan ellos que si es tan contaminante, digamos, las mascarillas que nosotros usamos, porque ahora son solo mascarillas desechables, ya no se pueden usar de tela, porque ellos no buscarán una solución para hacer mascarillas, pero biodegradables? O sea, yo creo que algo biodegradable con las mascarillas sería genial y no se contaminaría tanto los ríos como se contaminan. Porque Exactamente. Bueno, actualmente se ve como, digamos, los animales, lo que son aquí en Costa Rica, se dio un reportaje donde las ballenas que vinieron a desovar, se les pegaban las alitas, esas, las tortugas, bueno, paren las ballenas, sí es cierto. Eso de las tortugas que vinieron a desovar, muchas repasaron un reportaje donde tenían en las patitas o en la caparazón, es que no sé cómo se le dice en realidad, pegadas las mascarillas, porque mucha gente no optan por reventar las tiras, hay que exactamente. reventarlas. Sí, hay que Entonces, ¿por qué quitárselas. no hacer una mascarilla biodegradable? Hacerlas. Sería, el que lo inventa sería multimillonario, ¿verdad? Pero que haya alguien que intente hacerlo. ¿Sí? Todavía no hemos llegado a ese punto. Igual en estos días leí la noticia de que dos personas que se atribuye mucho el desarrollo de la vacuna contra el COVID, hablaron de que ya pronto está una vacuna contra el cáncer. Bueno, hay muchos avances por un lado, en otros nos quedamos atrás. Igual, recuerdo que hace tiempo ya, inició la pandemia, estuvieron pasando imagen de alrededor de 1910, con otra pandemia, donde la gente salía a la calle con un cubrebocas, probablemente de pañuelo, nada más. Porque por poco que tuviera en ese momento de desarrollo, en investigación y todo, la gente sabía que tenía que taparse. Igual nos lo presentaban en películas donde veían un enfermo, dependiendo del tipo pasó con pestes, y la persona cogía, no eran pañuelos, sino un tapo, y se cubría y se iban, ¿verdad? Lo fuerte de ese momento y también la gente tener que quemar los cuerpos, era la única forma de evitar que se siguiera propagando. Pero todavía no hemos llegado a esa mascarilla descartable, biodegradable. Y sí, tenemos que lidiar con eso de que no todos se preocupan y tenemos que
reventar las tiritas. Que la mayoría no lo hacen. Lamentablemente uno les dice, profesora, yo al menos yo lo incentivo con los estudiantes para que ellos revienten las tiras. Pero digamos lo que usted dice en esa época que existió la fiebre también y que existió esa cuestión, algo de la gripe negra, bueno, lo que hubo, la peste esa, sí es cierto, se utilizaba era tela. Y fue más factible que utilizar esta mascarilla actualmente. Es que en ese momento no Estamos teníamos estas hablando, mascarillas. Y la cantidad de personas que los requerían también era menor. Por eso, entonces, yo digo, qué interesante sería que ya hay tanto científico, tanta cosa, y sería una maravilla la vacuna contra el cáncer, pero ahora está peor, la depresión y la ansiedad, está peor que el cáncer, ¿verdad? Entonces, Dios quisiera que apareciera, ¿verdad? Pero que hubiera alguien que le dé el cerebro para hacer una mascarilla biodegradable. Pues ojalá que sea pronto. Igual cuando en esas épocas con esas enfermedades que hacía la gente, y la gente la encerraban en la casa y que se muriera. Y los demás, el que podía se iba. Así de trágico era. No había opción de curar a nadie. Intentaban y después de ahí nada más era, como decir, descartables. Y cierre la gente, enciérvelos y sigan. Y los pueblos abandonados, la gente que quedó ahí, pueblos totalmente sellados en tiempo. Vi que fueron a un pueblo, lo abrieron porque estaba sellado, de seguro de años antes, que en algún momento todo quedó ahí. Nadie se salvó, el pueblo no siguió viendo porque si no hubieran salido. Y así cosas que pasan, Jenny. Sí, profesora, no, que es como un comentario con respecto a los desechos, ¿verdad? O a la basura que cada uno produce, que es como que todo empieza de ahí, ¿verdad? Si hubiera esa educación, si cada uno en nuestro espacio, ¿verdad? Le hiciéramos ese proceso a la basura, ¿verdad? La clasificación, y hiciéramos esto de romper la mascarilla y todo esto, y ahí estuviéramos tal vez en un mundo mejor, digámoslo así, pero eso es como el reto, ¿verdad? Esa educación. Yo digo que lástima, bueno, yo creo en muchos lugares o cantones y así las municipalidades hacen esa función, pero como que falta mucho, ¿verdad? No son todas. Entonces, si se incentivara un poco más, ¿verdad? Más campañas y más cosas con respecto a lo que es la clasificación y los procesos de los desechos, porque, digamos, uno hace como que el pensamiento es como que uno cumple con echar la basura al bote y ponerla para que el carro se la lleve, ¿verdad? Pero, y eso ya uno dice, ya se llevaron la basura y eso a dónde va a dar, ¿verdad? Y entonces es como eso. Yo digo que campañas y educación, porque tampoco uno lo hace perfecto, ¿verdad? Entonces es como eso. Pero oye, es muy difícil. Esa es la idea, ¿verdad? El ideal. Sí. Sí. Yo digo, por ejemplo, en las municipalidades, el carro de la basura pasa, pero dicen, bueno, hay centros de acopio y todo esto, pero hay mucha gente que se le hace difícil o es como llegar a esos lugares, como más obligar más a la gente. Yo digo, digamos, sí, la basura, pero es que yo sé que es difícil, pero como que si hubiera más presión o algo así, tal vez se pudiera hacer un poquito más, ¿verdad? Con respecto a eso. Y es que es a nivel mundial, ¿verdad? Es un problema. Ya voy con la presentación.
En la unidad 5, utilización de materias primas de buena calidad en la elaboración de productos biodegradables que no contaminen el planeta. Ay, esta de Netflix, el plástico, no, aquí no la puedo transmitir de Netflix, pero les voy a, ahorita la abro y les pongo, oh, no, sí, el nombre es nivel 1, los plásticos. ¿Quién me presenta? Que fue una tan novedad cuando salió el plástico, duro, resistente, novedoso, ingenioso, moldeable y una maravilla. Y hacían juguetes enormes para la familia, para que se sintieran en un ambiente diferente. Pero de repente, al cabo de los años, donde querían ya cambiar esa área, ups, y ahora con esto, ¿qué hacemos? También, ¿qué tenemos de plástico? Tenemos los marcapasos, tienen parte plástica y todavía no tienen cómo cambiarlo. También con el plástico tenemos las jeringas. Bueno, y para la cantidad de jeringas que se consumen a nivel mundial, pues una gran cantidad de plástico, pero también no hay una opción que venga a generarnos esto. Bueno, pero que nos han pedido que dejemos de usar y ya entró como prohibición también de las bolsas de plástico en el supermercado. Y es una cuestión de hábito, andar cargando siempre en el bolso, aunque sea una bolsita de manta o cualquier otro material. Y bueno, cuando sabemos que vamos a ir de compras, pues cargarlas todas, las tenemos dentro de una bolsa y cargamos todo. Las ocupemos o no, toda la cantidad, mejor llevamos todo el paquetón de bolsas. Y así hay pequeñas acciones que podemos ir haciendo. Cuesta mucho con los demás, bueno, pero ya eso que hacemos nosotros es un algo, es un aporte. Falta mucho, sí. No podemos hacerlo de los demás, no. Solo podemos poner nuestra parte e incentivar que los demás vayan cambiando. Bueno, pero ahí donde se ven obligados, donde ya no les dan la bolsa plástica, no les queda más que ahí, empezar a cargar sus bolsas. En algunos lugares todavía entregan, también están terminando de gastar las bolsas que tenían, pero hay otros que ya cambiaron hace tiempo y entonces usted ya se ve obligado a cargar las cosas en la mano, el que llegó en vehículo, el vehículo, y meter las cosas, pero es algo que simplemente nosotros tenemos que irlo haciendo, no solamente por obligación. Tenemos que mejorar el planeta. Igual, ¿qué ha pasado? Pues poco a poco van elaborando productos para sustituir el plástico. Ya ahora la mayoría de los lugares nos dan pajillas de papel que existieron antes. Yo recuerdo que las había llegado a usar hace años, una buena cantidad de años, después vino las de plástico y ahora nos quitan las de plástico y vuelven las pajillas de papel. Bueno, pero ¿qué podemos hacer también? En vez de consumir de papel también, o cargamos nuestra pajilla de metal, que hubo un tiempo que se pusieron de moda, todo el mundo tenía y ya pasó. No los vi usándolas, sino era la novedad de tenerlas, ¿verdad? Y lo otro también, pues no usamos pajilla en algunas situaciones. La pajilla no hace falta. Así como en la casa nos tomamos la bebida sin pajilla, pues igual lo podemos hacer en la calle. Entonces, simplemente es un cambio de comportamiento hacia lo positivo. Ir variando. Decir de sí, no me hace falta, no la uso, no solamente cambiar el material. Y en otros, pues el cambio el material. En vez de plástico, el cartón. En vez del plástico, pues la estructura de a partir del maíz y de otros que elaboran de las cajas para cargar alimentos. Entonces tenemos en los diferentes materiales que hay en el ambiente, plástico de fácil moldeado, bajo costo de producción, ligereza, impermeable, buen aislante térmico y acústico, resistente a la corrosión y a la degradación.
Las características que ofrece el plástico como material de creación totalmente artificial ha supuesto todo un avance en la creación de productos de uso cotidiano, tanto industrial como doméstico durante décadas. El plástico es un material de nuestro tiempo, una huella creada por nosotros mismos. Igual había algunos productos que ahora son elaborados con plástico que antes se hacían a partir del hule, pero del hule natural, solamente que las necesidades de consumo son tan altas que dejaron de usarlo. Metal. Pero junto al plástico están otros materiales, ya de edad prehistórica, como son los diferentes metales, que en la misma naturaleza se encuentran en estado puro, como el oro, la plata, el cobre. Como los otros productos actuales, los metales gozan de unas características: buena conductividad, transmisión del calor, dureza, alta densidad, descubiertas desde sus inicios y utilizadas en múltiples procesos en toda su historia. Clasificación. Lo positivo y lo negativo de los diferentes objetos. Tornillería, botellas, mecheros, pantallas, cuchillas, cuerdas, zapatos, neveras, platos, bandejas, botones, colchones, calculadoras y demás herramientas y productos fabricados precisamente para hacer más fácil nuestro día a día. Ahora, irónicamente, este es un avance, se vuelve en contra nuestra. Un botón de plástico es mucho más barato que un botón en metal. Bueno, el botón puede tener una larga vida. No todo lo podemos hacer con zipper. Hey, ¿qué hacemos con los tornillos en metal? ¿Por qué los podemos sustituir? No hay forma. Seguiremos usando metal para los tornillos. Hay algunos de plástico, pero depende para su uso. Pero no en todo me van a funcionar. En el pasado, los tornillos, clavos y similares eran de madera, pero también qué tipo de estructura era y cómo, y la resistencia era mucho menor el consumo. O he visto todavía hay como decir, por reto arquitectónico, construcciones que no llevan ni un solo clavo. Simplemente son las tablas que se van encontrando y formando, así como nos presentan ¿sí? Las grandes construcciones donde las piedras calzaban. Bueno, igual también lo hacían con la madera que calzara. Pero por tiempo, facilidad, seguridad, pues para adherir, aparte de usar materiales que generen adherencia, también el uso de tornillos, clavos y otros. Ahora que la mayor parte de los zapatos son plásticos o de material sintético, variedades de plástico en mucho. ¿Sí? Hay infinidad de usos que le tenemos a distintos materiales que no son biodegradables. Bueno, pues tenemos que aprender a buscar esos materiales que son biodegradables, esos materiales que no son contaminantes y un segundo uso. Ese donar las cosas que ya no nos están desempeñando, pero que alguien más las pueda aprovechar. Tenemos que ir cada día más a eso. Hay quienes pues ponen venta, otros solamente lo donan, bueno, como lo queramos ver. El detalle es no tirarlo directamente a la basura. Y uno, pues cuando ya no le está funcionando y antes de que se convierta en basura, pues buscarle un segundo uso con alguien o cómo poderlo aprovechar.
Y no para todos tan fácil, pero tenemos que empezar a idear y buscar esas opciones. Técnicas de apoyo. Y acá tengo unos vínculos. Bueno, el video sí lo tengo abierto. Ya voy a ir a los vínculos. Un momento. Hay una que, bueno, hay una que la eliminé y hay otra que tampoco me abrió. No sé por qué no la muestra, pero sí me da información. ¿Han usado las bolsas hidrosolubles? Profe, las que son como de yuca, las que están Aquí están fabricadas como de yuca. Aquí están estas. Bueno, ahí presenta las diferentes. Esta empresa tenía otras de plástico, pero también tiene esas plástico oxobiomaiz. Me imagino que salen más caras, profesora, el costo. Tiende a ser mucho más caro, pero ahí protegemos el ambiente. Igual presenta aquí los diferentes tamaños que tienen. Soluble en agua. Degradación, bolsa oxo biodegradable. Aquí vemos una película impresa de envoltorio plástico. Durante su fabricación fue añadida una pequeña cantidad del aditivo D2W de Symphony en el polímero tradicional. Se ha convertido en un plástico inteligente, lo llamamos plástico con vida útil controlada, porque se autodestruye en un tiempo predeterminado. El problema es, las máquinas que se las utilizaron para su empresas fabricación más cerca- son las mismas utilizadas Creo que para me la escucha. fabricación del plástico tradicional. Dígame. ¿Quién iba a decir algo? Estaba con el audio. ¿Ah? No la dejé decir. ¿Cómo? ¿No me escuchan? Sí, diga. ¿Me escucha? Sí. Ok, que las empresas ahora piensan más en cosas más, en ahorrarse el dinero que pensar en el planeta.
Entonces, es por eso que también muchas veces piensan más en lo que las ganancias, pero no están viendo lo que está causando a la atmósfera. Ujú. Bueno, y esos anuncios de que para el 2050 será más, habrá en el mar más plástico que peces, ya y ese 2050 ya está encima. Ya vamos a terminar el 2022. No, y también nosotros somos culpables porque y seguimos consumiendo, ¿verdad? Como dijo usted ahora, no andamos cargando. Bueno, yo creo que la mayoría a veces no pensamos en andar cargando una bolsa de tela en el bolso o algo, pero sería bueno, ¿verdad? Como uno ponerle eso a los chicos que desde que están en la escuela y todo eso, ¿verdad? Que siempre anden cargando una bolsita, pero es como educación, ¿verdad? Sí, ir cambiando. Hay cosas que el plástico no lo podemos sustituir ni cambiar todavía, pero en lo que lo podamos hacerlo. Hacerlo. Y solo hubo un pequeño o ningún costo adicional. Las propiedades normales del polímero se mantienen, por lo que la flexibilidad, la resistencia, la capacidad de sello, de impresión, las velocidades de procesamiento y las temperaturas no son afectadas. El plástico se ve y se comporta exactamente igual que el plástico tradicional hasta el final de la vida útil del producto, la cual fue determinada en el momento de su fabricación. El material de plástico que se ve aquí fue diseñado para empezar a degradarse después de 18 meses. Pero ajustando la formulación del D2W, podemos programar periodos más largos o más cortos adecuándose a las necesidades. El D2W de Symphony contiene un catalizador que rompe las largas y enredadas cadenas moleculares dentro de los polímeros, las cuales garantizan al plástico su resistencia y durabilidad. El D2W no contiene metales pesados. Al final de la vida útil del producto, el D2W rompe automáticamente la estructura molecular del polímero y forma intermediarios químicos, los cuales son biodegradables. El proceso continúa en la tierra o en el agua durante todo el tiempo que el oxígeno está presente y será acelerado por la luz ultravioleta y el calor en el medio ambiente. No necesita ser compostado. El producto de plástico se puede reciclar si es recogido antes del final de su vida útil. Sobre el tiempo que se ha predeterminado, el peso molecular del polímero comienza a descender rápidamente, alrededor de 20.000 a 100.000 daltons, y el material comienza a fragmentarse. El descenso continúa, pasando a las 40.000 unidades, y de allí el material ya no es plástico. Los microorganismos que se encuentran normalmente en el medio ambiente pueden acceder a los fragmentos y son bioasimilados de la misma manera que los desechos de la naturaleza, como hojas y paja. Aquí, visto a través de un microscopio electrónico, se ven los microorganismos colonizando los residuos de baja masa molecular. Por último, convierten a los componentes originales del plástico en dióxido de carbono, agua y biomasa, sin dejar residuos nocivos. El D2W de Symphony ha sido probado para la ecotoxicidad y está certificado como seguro para envasado de alimentos. También están usando el gusano de seda para comerse el plástico. Esa es otra empresa, Green Natural, que tiene diferentes productos de uso en el hogar. Y son productos que les cuesta entrar al mercado por varios motivos. Uno, un mayor costo. Dos, y son productos que además tienen baja utilidad, baja venta, y le hacen muy poca publicidad. ¿Por qué? O no le hacen nulo. ¿Por qué? Porque no generan la suficiente utilidad para invertir en la publicidad. Entonces,
El que lo compra es por su conciencia ambiental y porque tiene también la capacidad económica. No debería ser que el que se preocupe, el que cuide el ambiente, tenga que pagar más. Más bien debería ser a la inversa. Pero de los costos de Profe, producción. ¿Sí? también he visto para los empaques que le llaman como quesitos, por ejemplo, los meneitos, pero son para los empaques, para que no se golpeen en dado caso de que sea algo de vidrio. ¿Sabes a qué me refiero? No. No. Vamos a ver. Ok, por ejemplo, en estos paquetes que envían, por ejemplo, de Estados Unidos a Costa Rica, que para envolverlos y que no les pase nada, les agregan como, por ejemplo, estos meneitos que conocemos de Costa Rica, pero son de plástico. Ah, sí, ya sé, sí, sí. Ajá, que han inventado unos también que son de estos productos que al echarse en agua ya se pueden disolver. Ah, Y bueno, he visto fabuloso. muchos emprendedores acá en Costa Rica que, por ejemplo, son paquetes pequeños, pero aún así utilizan e invierten en este producto para ayudar al medio ambiente. Y así no conocía esos. Lo que sí había visto, que en vez de usar esas tiras, pero no se han usado en que vienen juntos, digamos, para los six-pack, la tira plástica, que van en las 7 latas, las 6 latas. Idearon que las latas calcen una con otra, queden ahí como si atoradas y fácil de desmontar, pero solamente una marca de cerveza sabía que lo estaba utilizando y no había liberado la tecnología para que otras lo usaran. Entonces, una forma de apilarlas sin tener que usar las tiritas plásticas para tener 6. Esta empresa es la que ha tenido mayor proyección de estas Florex. En toda la parte de investigación y desarrollo. Y tiene a nivel industrial productos, a nivel institucional y del hogar. Profe, esos productos Florex son muy buenos. Yo los había usado hace mucho tiempo en un negocio donde había estado y eran buenísimos y de verdad se supone que uno ayuda al ambiente y todo. Y yo usaba un desengrasante que era buenísimo y una botellita como así de 1 litro podía sacar hasta cinco litros y rendía un montón. Pero hace poco traté de buscarlo en Más por Menos, que era donde lo había vuelto a ver y ya no estaba ahí. Veamos a ver qué los productos de... Lucre, más que todo en automercado, es que los venden ahora. Igual tienen la tienda en línea. Y si no, aquí está contacto. ¿Y por qué no me quiere hacer caso hoy? Supone que debe estar haciendo algo. Bueno, no quiso. Probemos de nuevo. Así ya. Ok. Tiene la tienda en línea. Vamos a ver si ahora me hace caso. Sí. Ah, ok. Está en mantenimiento.
La tienda física está en San Ramón. Pero igual, ustedes en la parte de contacto pueden solicitar información en dónde venden los productos. Si no me topé con la hogar. Lavaplatos natural. Desinfectante, silicón abrillantador, desinfectante, 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 jabón de manos, alcohol en gel, suavizante, detergente, detergente para parte eficiencia, antigrasa. ¿Sería este que usaba? No, profe, era que teníamos un lavacar y utilizábamos un desengrasante para lavar los carros, o sea, aparte del jabón Ok. que utilizábamos. Y ese desengrasante era buenísimo, 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 pero todo lo quitaba y era biodegradable. Sí, no sé entonces dónde estará, si institucional o industrial. Pues tiene también industria biomédica y salud, para aguas residuales. De no, lo que hace es se comunica con la empresa. Indaguen dónde lo tienen. Ahora cuando las abrí todas, eliminé una página y tal vez también estuvieran en mantenimiento de esta Bluetech, que esa sí la dejé, productos de limpieza amigables con el ambiente, productos de limpieza amigables con, pero me la dejó en blanco. Pero sí me puso la información de qué es, entonces no la eliminé. EcoClean, ok. Desinfección segura para juguetes de niños. Para limpiar la nevera, para quitar manchas. Desinfecte sus esponjas. Bueno, para el cuidado de las mascotas. Y aquí viene desinfectante de carnes y vegetales, digo para la lavandería, para las manos, detergente desengrasante para la lavandería, para salud ocupacional. Tienen diferentes productos. Esta EcoSunrise, yo de esta lo que a veces he consumido, producto comercial, vajilla de almidón de maíz, platos reutilizables, vasos reutilizables, tenedores, cucharas. No me presenta la imagen del producto. Martología. De quiénes son, entonces presenta productos ecoamigables. Bueno, sus materias primas. Entonces, el bagazo, caña de azúcar, bagazo de bambú, maíz, remolacha,
Certificaciones. Producto institucional. Y las diferentes imágenes, solo que en el producto comercial no me aparece. Me lo dejo ahí. De esta marca, compraba yo, y no siempre lo veía, eran servilletas, toallas de cocina. Y me parece que también tenían papel higiénico, de servilletas. Ok. Biotech. Y entonces tienen productos vinculados con alimentos y bebidas, especialidades para el hogar, a nivel hospitalario, hotelería, industria, institucional. En el hogar, abrillantador, alcohol en gel, cera líquida, cloro, desenlazante, desenlazante multipropósito, desinfectante, desodorante ambiental, detergente lavaplatos, detergente para ropa, jabón para manos, limpiador desenlazante, suavizante, sanitizante, mírate en su catálogo, o sea, para usar todo lo relacionado en estas áreas hospitalarias, o sea, infinidad de productos, lo que eran esos que tenía. Hay opciones en el mercado, solo que no las conocemos, no las usamos. Ok. Y ahí tenía un video sobre la historia del plástico diferente al otro, que duraba bastante el de Netflix, pero experimenta más o menos lo mismo. Plastics have become such an entrenched part of our lives. But what exactly is plastic? And how is it made? Before plastic became so ubiquitous, it underwent a transformation from being a strictly natural product to being synthetically and widely produced.
Some of the earliest uses of plastic date as far back as 3,500 years ago, when the Olmecs of Mexico used naturally occurring plastics, sap from gum trees, to create rubber balls. During the mid-19th and 20th centuries, synthetic plastics like celluloid and bakelite made their debut and were used for decades. On the molecular level, plastics are made of polymers, which are long, flexible chains of chemical compounds. This structure allows plastics to be easily molded and shaped, especially under heat and pressure. Unlike the rubber used by the Olmecs, most of today's plastics are man-made and derived from fossil fuels. Crude oil and natural gas are primary sources, as they provide a cheap alternative to plastic made from plants. The first step in the production of plastic is the extraction of crude oil and natural gas from the ground. From there, the fossil fuels are sent to refineries where they are converted into several products, including the building blocks of plastic, ethane from crude oil and propane from natural gas. Ethane and propane are then sent to a cracker plant to be cracked or broken down into smaller molecules. Ethane produces ethylene, and propane becomes propylene. Next, a catalyst is mixed in, which links the molecules together and forms polymers called resins. This structure allows plastics to be easily molded and shaped, especially under heat and pressure. Polymerization converts ethylene into the resin polyethylene and propylene into polypropylene. These resins are then melted, cooled down, and chopped up into pre-production plastic pellets known as nurdles. Nurdles are later transported to manufacturers who use heat to mold the nurdles into different types of plastic products. Many of those products actually feature information about their manufacturing process. Numbers called resin identification codes are often featured, indicating which chemicals were used to make the plastic. Because of plastic's utility, its global production has doubled about every decade. The amount of plastics produced since 1950 has measured at about 9.2 billion tons, the weight of nearly 1,600 Great Pyramids of Giza. Much of this plastic ends up as trash. Single-use plastics, such as straws, grocery bags, and packaging products, are particularly detrimental. They often aren't recycled and constitute about 40% of all plastic waste. They end up damaging natural habitats, endangering wildlife, and polluting communities around the world. Moving forward, a great way we can counter this plastic pollution is to reduce the amount of single-use plastics we use. By opting instead for reusable alternatives in our day-to-day lives, each person can make a huge impact in helping decrease plastic waste. For plastics that are already produced, other solutions are being explored. Scientists have discovered that a few organisms are capable of breaking down plastic material. Waxworms and mealworms, for example, can devour plastics and turn them into compost. Another plastic-consuming organism is a microbe, which shrinks the time plastic takes to degrade from hundreds of years to only a few days. Change is happening in the production of plastics as well, with some manufacturers turning back to plants for ingredients. Called biodegradable bioplastics, these materials are as durable as synthetic plastics, come from renewable resources, and can therefore biodegrade. Even the rubber tree, the same plant used by the Olmecs, is once again being sourced for plastic. Today, the tree's latex is used to create a range of products, such as all-natural latex rubber gloves, tires, and mattresses. The rubber tree itself is now part of a global initiative for the natural and sustainable sourcing of plastic. Plastics can be found almost anywhere, but by understanding its chemical makeup and our uses for it, we can benefit from its versatility
while also being mindful of its impact on our planet. Take your pledge today to reduce single-use plastics. Ok, termina con esta frase. Asume compromiso hoy para reducir los plásticos de un solo uso. Dice, lo que hicimos ayer no lo podemos cambiar, pero podemos hacer algo hoy y continuarlo haciendo mañana. Y ya les copio este para que lo tengan. Ay, ¿qué les pareció el video? Profe, muy interesante lo de los lombrices y gusanos y esos microorganismos que deshacen el plástico. Yo creo que si fuera como algo que se tenga un mayor estudio, uno podría hasta tener en la casa y ir echando las bolsitas, porque un día estos veía una frase que decía, tico que se respete, tiene una bolsa llena de bolsas plásticas para utilizarla en algún momento. Y yo creo que es cierto, todos en nuestras casas tenemos un lugar donde vamos metiendo todas las bolsas plásticas y las vamos reusando para echar basura o para los papeles del Exactamente. baño, cosas así. Este, pero qué interesante sería poder tener esa opción de tener las lombricitas y poder alimentarlas con el plástico. Sería una muy buena opción. Yo hace poco veía un reportaje sobre en un lugar que era, estaban haciendo como una investigación y era lo más profundo del mar que se ha descubierto hasta este momento. Y eran como 10.000 y resto kilómetros y no sé cuántos millones al fondo del mar y ellos estaban súper admirados porque el artículo decía, en lo más profundo del mar, no puedes creer lo que se encontró. Entonces, claro, la llamaba mucho la atención. Y yo me meto a ver y todo eso. Y era una bolsa plástica. Dice que a esa cantidad de profundidad encontraron bolsas plásticas y los papelitos de los caramelos. Entonces ellos decían, ¿cómo puede ser posible que a esta profundidad ya estemos, todavía ya haya llegado la contaminación? Sí. En lugares donde no se espera, que usted dice, no, aquí no puede haber nada, ahí hay. Y así encontramos en infinidad de situaciones elementos negativos por el accionar del hombre. ¿Ok? Materia prima. ¿Qué materia prima conocen que se transforma y genera diferentes productos? Creo que el plástico, el metal. Sí, el metal tiene muchos usos. El vidrio. Ajá, ¿qué podemos hacer con él? Ya, y lo vuelven a fundir y se hacen diferentes vasijas, envases, vasos, todas esas cosas. El papel también, incluso en nuestras mismas casas, hacer
papel maché y hacer manualidades o cosas así. Profesora, también bueno, de esto del residuo de la caña, ahora están haciendo sustituyendo esos empaques de plástico donde se sirve la comida, digamos, como para llevar. Yo he escuchado que también ahora que parece tipo cartón, de eso, la idea es sustituir, ¿verdad?, el plástico por materiales como esos. También he escuchado que del banano, del vástago y todo esto se hace el papel, como decía Lucrecia. Se ve un papel muy bonito como rústico, las hojas, tipo color beige, y se le ven así como fibras. Como fibras, sí, muy bonitas, se ve como rústico, y para hacer cualquier tipo de manualidad o invitaciones, todo esto muy bonito. También el tipo cartón. Una vez en la Universidad Air, allá tenían una fábrica de papel de banano y sacaban unas láminas y libretas y cosas muy bonitas. Eso lo logré ver una vez, creo que no sé si todavía la tienen esa fábrica. No sé si la tiene, pero sí lo que es el papel reciclado, sí lo he llegado a ver mucho. Ahora se ve Profe, mucho. y esos los cartuchos de las toallas de mayordomo y los del papel sanitario ahora se utilizan mucho para muchas manualidades que deberíamos nosotros también ayudar, ¿verdad? Con eso. Sí, recuerdo que yo antes lo veía, probablemente todavía se hacen, pero no los he vuelto a topar, las monederos, las tiritas pequeñas a partir de las pipas de los cocos. A mi papá le dio que empezó a recolectar de las cosas de las pipas y empezó a hacer como unas macetitas, entonces ponía como 3 con un poco de pabilo y él estaba feliz haciendo sus macetitas y reciclando también esa parte. Bueno, y sí, ahora quise reciclar, sí, también he visto macetas con la parte del coco. También, hubo un tiempo en que se descartaba todo el banano de mala calidad, no, ya lo están usando también para otras cosas. En abonos, ¿cuánto se puede usar en abono? Igual, siempre ha sido para el alimento de los cerdos también. Profe. Sí. Es que yo siento que uno, digamos, si tuviera, digamos, desde muy niños a las personas, o sea, a los chicos les enseñáramos la importancia de reciclar, porque hay montones de empresas y fábricas que su materia prima es con material reciclado, ¿verdad? Y muchas veces nosotros en las casas, bueno, a mí a veces, ya yo tengo como que ahora yo lo pongo más en práctica, hace tiempo, porque ya como que a uno ya les gusta más todo esto del ambiente, y como uno va estudiando y se va dando cuenta, pero antes en mi casa, pues no lo hacíamos, de separar desechos, ¿verdad? Y de lo que es, ya hay muchos lugares, en los pueblos ya existen, digamos, donde tienen, digamos, un área designada para que las personas lleven, digamos, diferentes materiales de reciclaje, ¿verdad? Como que recogen el cartón, el plástico, el vidrio, el aluminio, pero que, digamos, si todas las personas tuviéramos conciencia y lo hiciéramos, ¿y cuánto ayudaríamos al planeta? Pero era que muchas veces hasta nos da pereza, y como pasa el carro de la basura, es más fácil echarlo todo en una sola bolsa y sacarlo, ¿verdad? Y eso ya pues no lo están, no sé, y si cada uno separáramos las cosas y sacáramos el ratito y lo fuéramos a dejar a esos lugares, que casi que en todos los lugares, en los pueblos existen, ¿verdad? ¿Cuánto ayudaríamos al planeta? Por ejemplo, mi esposo durante como 10 años trabajó en una empresa que quedaba en Santana, que donde hacían cartón y papel, y todo eso lo hacían con, la base era material reciclado, o sea, ellos compraban el cartón y lo recogían, y con esa base era lo que fabricaban nuevas cajas y nuevos, y así, hay muchas empresas que lo hacen. Yo he visto que también hay lugares donde
recogen, por ejemplo, las llantas que la gente ya no, las llantas que no sirven, entonces usted cuando las cambia, las deja ahí y ellos lo llevan para hacer material para hacer carreteras también. Y igual hacen artesanías con esas llantas, o sea, hay un montón de cosas que se pueden reutilizar, pero a veces es que nos falta eso. A veces da tanta lástima. A mí me pasa cuando uno va a veces en lugares y usted va y a las orillas de los ríos, usted ve donde hay muebles ahí tirados, llantas, refris, todo lo que lo tiran y lo tiran a los ríos, que es todo lo más triste, ¿verdad? O sea que, y saber que todo tiene, o sea, muchas cosas se pueden reutilizar y ayudaríamos demasiado al planeta si hiciéramos conciencia, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Porque no es solamente unas pocas personas lo hacen y otras no, y entonces no sirve de mucho, ¿verdad? Pero algo se hace. Bueno, ahora que dijo la basura que tiramos a los ríos, muchas de las inundaciones, no necesariamente todo, pero una buena parte, en ciudad principalmente, es por toda la basura que tiramos a la calle. Se va acumulando, taponeó y de repente se inundó todo. Nadie esperaba que en ciertas zonas de Jacó, el agua subiera a 2 metros prácticamente. La gente pasaba nadando literalmente en algunas partes. Se veían los vehículos donde el agua les llegaba al techo. Y no era un bajo total, tampoco era que era un bajo total, entonces, ok, se llenó. No, era plano. Probablemente tal vez había algo un poco más alto, pero fue demasiado. Profe, y eso son las noticias de todos los días, o sea, igual llueve muchísimo, ¿verdad? Eso hay que ser consciente. Yo me imagino que también tiene que ver con todo esto, con la contaminación que hacemos al ambiente. Pero si uno ve todos los días, usted ve las noticias y usted ve, se desbordó un río, se llevaron carros, un día de esos era un muchacho en una moto y le gritaban que la soltara y él no la soltaba. O sea, es de todos los días ver cómo pasan, o sea, cómo pasan todas esas tragedias y o sea, es exactamente por eso, porque mucha gente no tiene conciencia de eso y todo lo tiran y todo, y eso pues se va llenando y llega un momento en que el agua tiene que salir por algún lado, y entonces ahí es donde pasa eso. Pero es lamentable realmente. Hay otros lugares que simplemente, ahí viene el agua bajando de la montaña, viene muy cargada y pues, de repente se topó con algún obstáculo, empezó a hacer un poco de presa y ya veo al sol el obstáculo y se llevó lo que estaba en obstáculo, haciendo el obstáculo, y todo el agua que venía ya acumulada. Pero muchos otros es simplemente por problema de basura. Y la tiene una fuerza increíble. Y está lloviendo más. Y cada vez va a llover más, en mayor cantidad. Aparte que los terrenos se saturan. Y por otra parte, de ahí el agua cae sobre cemento, sobre asfalto y no tiene en dónde ser absorbida. Gretel. No, profe, iba a comentar que, como dijo la compañera antes, uno sí tiene bolsas metidas dentro de las bolsas, pero me pasa que siempre voy a Palí a comprar el diario y llego y me quedo con, no traje ni una sola bolsa. Y también he visto, bueno, uno no es como tan educado en eso, ¿verdad? Yo veo que hay unas personas que sí son súper educadas, por ejemplo, en la verdulería llegan, cada uno llega como con sus bolsas, a como hay otros que no les miento, o sea, tengo clientes que llegan y o sea, piden bolsas, digamos, por ejemplo, llevan 10 productos y los 10 productos los echan en diferentes bolsas y yo me quedo con la boca abierta y digo yo, pero ¿por qué quiere tanta bolsa? Es como una obsesión de echar, digamos, si echan una chila, pero es un chile dulce, la echan en una bolsa, una zanahoria en una bolsa, un chayote en una bolsa, y digo yo, señor, sí, no. bendito, pero en serio, y mami me decía que el día de eso se topó con una clienta que llevaba 4 chayotes y los 4 los echó en una bolsa diferente. Y esa que le dio cólera, ¿verdad? Pero sí, hay gente como hay gente muy educada, hay gente que, bueno, le vale, ¿verdad? Sí, hay que quitárselos y ponérselos solo en una bolsa cuando llegue a la caja y poderlas usar en otra cosa. Porque igual, digamos que... Pero es que se enojan, digamos, porque ellos, es como, no sé, es como en la educación de ellos que creen que los alimentos tienen que ir separados, seguro, para que no se contaminen entre sí, o quién sabe qué será la loquera. Pero en serio, yo me asombré esa vez que tenía esa clienta y todo, en verdad, todo lo agarraba de esas bolsitas transparentes, pum, pum, nada más sonaban, y agarraba así los rollos para ella ir agarrando, ir echando en la canasta, y yo, qué exagerado el chico.
Sí, hay quienes abusan demasiado. Ok, ya les comparto otro material. ¡Estoy atrasado! Cuando Juan y Sandra se levantan, automáticamente toman muchas decisiones. Juan no puede salir de su casa sin ver las noticias junto a un reponedor café. Sandra, en cambio, opta por un jugo de fruta y una sección de ejercicios. Antes de salir, Juan se lava los dientes con Cordillerate para una blancura total. Sandra, en cambio, se ducha repasando todas las cosas que debe hacer. Ir a pagar la cuenta del celular. Llevar a Margarita al veterinario. Una vez fuera de casa, Juan, que va muy atrasado, decide irse en colectivo. Sandra, en cambio, decide caminar unas cuadras antes de tomar el metro. Como ven, Juan y Sandra todavía no llegan a sus lugares de trabajo y ya han tomado muchas decisiones. Muchas de las decisiones de Juan y Sandra son decisiones de consumo, pero ¿quién no se ha sentido muy confundido como consumidor o consumidora? Por ejemplo, ¿cuál crédito es el más conveniente? ¿Será cierto lo que dice la publicidad? ¿De verdad las tiendas regalan productos y tienen cosas gratis? ¿Y qué pasa cuando lo que compré está malo? ¿Quién entiende las cláusulas de un contrato? ¿Y dónde puedo reclamar? Frente a estas experiencias existen dos caminos: pensar que no es posible entender el mercado y resignarse, o bien hacerse cargo de las dudas que surjan y tratar de despejarlas. Cuando se opta por lo segundo, es necesario educarse, porque el mercado es complejo y si no se le conoce, no es posible tomar buenas decisiones de consumo. ¡Hey, Juan! Sandra, ¿cómo estuvo el día? Si supiera usted todo lo que me pasó la mañana. Eso no es nada comparado con lo mío. Si yo le contara... Amigos, todos nos merecemos una vida mejor y podemos hacerlo siendo más responsables en nuestro consumo. Como por ejemplo, optimizando nuestro presupuesto, aprendiendo a ser más conscientes de los mensajes publicitarios, analizando la información de los productos o servicios que ofrecen las empresas, conociendo los trucos que utilizan para cerrar las ventas. ¿Y cómo podemos aprender todo esto? A través de la educación para el consumo. Consuma bien, viva mejor. Todo el día estamos tomando decisiones, aunque no nos percatemos de ello. Tenemos decisiones desde a qué hora me levanto, y a partir de eso ya empiezan otra cadena, como le pasó a Juan, que como iba tarde, desde que se levantó iba tarde. O sea, no más levantándose ya era tarde para él. ¿Qué hizo? Todo a medias, caseriado, y después gastó más en transporte, simplemente por una cuestión de tiempo, pero fue una decisión de él a qué hora levantarse. A veces simplemente 5 minutos pueden marcar la diferencia. Y es algo que a veces se nos pasa. Y le pasa mucho a los jóvenes también. Todavía no conocen el valor o no les ha correspondido aprender, o quien les obligue, ¿verdad? Esa parte de llegar temprano a tiempo. Es cuestión de disciplina. Y viene desde el hogar y la formación en escuela, pero ahí continúa. Y hay quienes que ya no sienten la presión de otras cosas, se empiezan a liberar también, ¿verdad? Después de que salieron de un sistema que les imponía más esa parte del tiempo, se sienten liberados y aprovechan, por decirlo así, otras situaciones, pero no, todo el día estamos tomando decisiones de consumo. Entonces, ¿cómo voy a viajar? ¿En dónde? ¿Qué hago? Desde qué desayuno, qué voy a desayunar, cómo me traslado, si hago los pagos en presencia física ahora o los hago en línea. Y ahí voy,
sumando día a día decisiones y decisiones de consumo, al final de cuentas. Nosotros consumimos, generamos muchos datos también para las empresas y a partir de eso nos emiten mucha información, como vimos el otro día con el video de las mujeres, principalmente, que por todos los likes entraban en depresión, en problemas de dieta y demás, pero entonces le generaban consumo a datos a las empresas y le decían que era lo que ya les estaba interesando. Bueno, generamos muchos datos que las empresas usan, algunas apenas los están empezando a aprovechar. También nosotros consumimos y decidimos si comprar naranjas y exprimirlas o decidimos comprar caja de cartón que ya viene el jugo preparado. En algunos lugares no se consiguen naranjas, pudiera darse el caso. Ok. Hay quien ya por una condición física no tiene la capacidad de exprimir las naranjas. O sea, yo mando a mi mamá, 85 años, exprimir naranjas y seguro le da, sabe qué le da. Ay, de vez en cuando le llevo jugo, ¿verdad? Un par de veces a la semana le llevo jugo exprimido, porque ya sus manos no se lo permiten. También hay una cuestión de condición física, condiciones económicas, gustos, preferencias, pero todas son decisiones. Como digo, hay quien, bueno, su condición física no les da para exprimir naranjas. Ya no les da a quienes para estar picando. Y entonces necesitan que alguien les colabore. No necesariamente ellos van a pedir, hay quienes se maltratan mucho porque no lo van a pedir todo picado, ni saben que existe el paquete probablemente. Pero todo el día estamos consumiendo y todo el día estamos tomando decisiones de consumo. Les puse el video para que tengan ahí el material. Ya les tuvimos dos. ¿Cuál fue el otro? A ver si lo tengo abierto para copiárselos de una vez. El que no les puse fue el de la pandemia y su impacto, ¿verdad? Ya se los copio. Sí. Ya tienen los tres videos que les presenté hoy. Me comentaron que para la mayoría de ustedes conocen como marco teórico lo que puede ser marco situacional, por decirlo así, no sé en realidad como qué nombre darles. O algo similar como marco situacional, como contexto. Lo conocen, digamos, esa parte contextual la conocen como marco teórico. El marco teórico es la teoría que surge, bueno, la teoría elaborada por otros la encontramos en textos. Son definiciones, textos, argumentos que dan otros autores. De ahí sacamos citas textuales para armar nuestro marco teórico. Nuestro marco teórico está conformado por la teoría generada por otras personas. Esta le ponemos una pequeña introducción, no es que solamente copiamos y pegamos citas, sino las tenemos que contextualizar, decir algo de ellas. Entonces ponemos una frase introductoria, entre una y otra cita podemos poner algunas líneas elaboradas por nosotros. Recuerden que las citas textuales llevan la referencia según la normativa APA y al final viene la parte de la bibliografía. Ustedes deben elaborar un marco teórico para el trabajo.
Es más, voy a buscarlo de una vez esa tarea y se las pongo una vez para que lo vayan trabajando. Uy, ¿qué pasó aquí? Me salió otra cosa. El marco teórico yo lo tengo para, es 22, lo tengo para de hoy en 8. Se los dejo para de hoy en 8, se los cambio para de hoy en 15. Tal vez en 15. 5 de noviembre. Para ponerlo. Profe, ¿qué tan extenso tiene que ser ese marco teórico? Ok, depende del contenido de su trabajo. Es para anotar de una vez en mi programa que lo cambio. Ok, ya les debe estar apareciendo esa tarea. Igual ya se los comparto para que lo vean. Ok, acá está. Teórico. Vista del alumno. Elaborar el marco teórico. Recuerden el uso de citas textuales e incluir bibliografía. Y además recordar la aplicación de la normativa APA séptima versión. Y ahora aquí está el esquema para el trabajo final. La portada debe incluir nombre de universidad, cabeza de curso, nombre del tema, nombre del sustentante, mes y año de presentación. Ya ustedes elaboraron esta primera parte, introducción, y el punto 2. Continúan con el marco teórico que está en relación con su trabajo, que es el que van a elaborar para de hoy en 15. El punto 4 es propuesta. Actividades. Van a explicar qué es lo que van a hacer, cómo se va a hacer, por qué se va a hacer, para qué y todos los detalles, cuándo, dónde, todo lo que corresponde a explicar. Definen todas las actividades y también dan una explicación de lo que se va a realizar. El calendario de actividades puede ser un mes, puede ser todo el año, pueden ser diferentes fechas intercaladas. Bueno, recuerden que toda actividad tiene que estar vinculada con un calendario, tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de cierre. Y una actividad puede tener subactividades. Y entonces también, ¿qué se requiere para cada una de esas subactividades? Indicar quién es el responsable de cada actividad, los recursos necesarios para la realización de las actividades propuestas, ya sean humanos, técnicos o financieros. Y recuerden que simplemente es
hacer el planteamiento del proyecto, no se ejecuta. Si alguien después lo quiere aprovechar, pues perfecto, qué bueno. Evaluación del cumplimiento de lo planeado. ¿Cómo se haría? Pues no se ejecuta. O sea, van a decir cómo va a ser evaluado al terminar de realizar el proyecto. O sea, cuando lo ejecuten, si es que lo llegaran a ejecutar, bueno, ¿cómo lo van a evaluar? Anexos. En anexos pueden incluir un reglamento. Mencionaron, bueno, para esto es conveniente tener claro el reglamento tal, el cual está en el anexo número 1. En el anexo 2 incluyeron fotografías de tal cosa. En el tercero pueden incluir anexos, pero tienen que referenciarlos en el documento, es decir, para mayor detalle, ver anexo tal. Y la bibliografía. La bibliografía 1, que son todos los textos que usaron para el marco teórico. Y 2, también pudieron haber incluido algún otro material, para incluir alguna otra cita en alguna parte o algo, bueno, entonces también. En la parte de actividades, si quieren mostrar algo con alguna ilustración o fotografía, lo pueden poner, entonces recuerden poner la referencia de la fotografía, de donde tomaron la ilustración, o dar una breve explicación si fuera el caso, depende cómo se vea o lo que presenten, para que cualquiera que lo lea no tiene que por qué saber cuál es la intención de ustedes al poner esa imagen, entonces pueda tener claro, bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué está ahí? Entonces les queda para de hoy en 15 y si no, la tarea de hoy en 15. De la tarea que estaba parada en 15 la voy a pasar para en 8. Va a ser aquí cambios, ya se las pongo ahorita. Bueno, es de utilizar sobrantes, materiales, alimentos que se descartan. O sea, opciones para no descartarlos. Hay una buena cantidad de opciones. Va a pasárselas esa para la próxima semana. Y ahorita se las pongo. ¿Esa tarea es sobre alimentos o sobre materiales? Lo que quieran. Por eso dice utilizar los sobrantes. Puse material, voy a poner materiales, coma, alimentos y puntos suspensivos. Ya ahorita se las alisto. ¿Qué se descartan? Opciones para no descartarlos. Que los descartamos, pero que todavía tienen una vida útil. Pueden ser utilizados. Que la tenía parado en 15, se las voy a pasar parado en 8. Profe, ¿me vuelve a explicar lo de la tarea? Es que no lo entendí. Ok, para de hoy en 15 la tarea es el marco teórico. Ajá, eso sí. Y voy a anotar de una vez la de hoy en 8. Y la de hoy en 8, la tarea es hablar de esos productos que se pueden generar a partir de elementos desechables, elementos descartables, que no necesariamente son basura. Y lo podemos pero ver. en sí, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ya sabemos que, digamos, ok, pero tenemos que hacer un tipo de documento escrito, o es solo dar unas imágenes de algo, o hacer un video, ¿o qué? Un documento en el cual presentan diferentes ejemplos. Profe, pero okay, se hace elaborado con índice, introducción, conclusión. Conclusión no hace falta. Depende, si es muy largo, pues pueden poner el índice, pero ya se los escribo para que después no poner algo diferente, sino aquí ya lo veo. Deme un instante.
Profe, es como una pequeña investigación, pero pequeñita. Ujú. Entonces, nada más le hago portada y pongo la documentación. No hace falta poner introducción y toda esa cosa. No, es directamente al tema. Algo así como lo que hicimos con la miel, profe. Sí. Profe, no ha revisado usted lo de la miel, ¿verdad? El de la miel no. Ni el resumen primero que hicimos de la primera tarea tampoco. No. No, tampoco he revisado esa. No. Ok, ya se anotó este. Profe, sería como la tarea de la miel, pero sin el video. Ah, sí, exactamente. Okay. Profe, tengo otra consulta. Ajá. Sobre el trabajo que tenemos que hacer bueno, no sé si quedamos para allá para el marco teórico, ya hicimos la primera parte, pero me pareció que la primera parte no tenía objetivos ni nada de eso. Entonces vamos a pasar al marco teórico y no hemos hecho objetivos. Sí, sí tenía objetivos generales y específicos. Y en las estrategias también. El documento que nos mandó la profesora. Ajá, Sí. compañera. Porque yo a llegué ver. hasta problema. Yo me quedé así como que, escuché que no tenía la cámara activa, porque no se hubiera imaginado la cara mía así como, ¿cómo que no porque tenía es eso? que yo vi el documento y el documento decía hasta el problema, no decía nada de eso, y entonces yo me quedé así, o sea, que yo tengo mal el trabajo, entonces me puede mostrar el documento, porque yo lo veo que solo el problema, hasta el problema llegaba. Ya voy a buscar esa tarea. Es que estaban dos documentos. El Word era punto Uno uno. era la explicación de la introducción y el otro era lo que el esquema. Pero si ya estoy, ya termino de poner este y busco ese para que, porque ya me iba, no se Es pueden el mismo imaginar. esquema que la profesora subió en la tarea de ahorita. Ese estaba en la tarea primera. Profe, y puedo, bueno, no sé hasta cuándo da tiempo usted, porque yo le entregué desde el jueves, pero yo no tenía eso, o sea, yo vi hasta el problema, entonces yo no hice objetivo ni nada de eso. Ok, y puede cambiarla. No sé, pero cuando hay tiempo hasta entregarla. Ya, y la quita, le va a decir el sistema que la entregó tarde, pero unas horas no es problema. Ok, entonces hoy mismo en la tarde lo puedo entregar. Sí, sí. Ok, es listo. para elaborar un documento en el cual se refieren a la reutilización, metí esta mayúscula, la reutilización de materiales, alimentos, envases, que se descartan, incluir opciones para no descartarlos. Incluyen ejemplos, pueden incluir citas textuales, referencias a las imágenes, bibliografía. O sea, no ocupamos conclusión ni introducción. Bueno, la portada, sí, no la anoté, pero digamos, en realidad voy para el contenido.
y está para de hoy en 8. Ya les debió haber llegado, ya la abro para que la veamos. Utilizar los sobrantes, materiales, alimento, envases que se descartan. Elaborar un documento en el cual se refieren a la reutilización de materiales, alimentos, envases que se descartan. Incluir opciones para no descartarlos. Incluir ejemplos, citas textuales, referencias a las imágenes, bibliografía. Por ejemplo, una mueblería descarta una buena cantidad de sobrante de material. Bueno, ¿qué pueden hacer con eso? Igual como con muchas empresas, tienen un sobrante que alguien puede aprovechar. Entonces, buscan esos ejemplos o se fueron a las llantas, todos los usos que se les pueden dar a las llantas. Hay quienes hacen asientos, además de que las usan para muros de retención, también las usan como muebles, como maceteros. Entonces, infinidad de cosas hay que podemos darles un segundo uso y no convertirlas en basura. Bueno, con algunos se descomponen, se convirtieron en abono sin que nadie se lo propusiera, como puede pasar con una buena cantidad de alimentos, tanto del hogar como de fábricas. Bueno, alguien puede decir, bueno, el abono con todo esto. Entonces, no, como les puse, no requieren conclusión, introducción, sino directamente el tema, ¿sí? Por ejemplo, si es algo que uno lo realiza, uno puede hacer con fotos propias, digamos, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, yo para una fiesta utilicé botellas de desecho, o sea, envases, y con eso hice centros de mesa. Entonces fue algo que se reutilizó. O por ejemplo, que yo tenga, bueno, pues yo coso, digamos, en mi casa, con los sobritos de la tela, a veces yo hago colas, digamos, con tiritas. Entonces puedo tomar fotos a esas cosas y entonces para, como la referencia, o sea, con esas cosas sería como fotos propias, ¿verdad? Tendría que ponerlo. Exactamente. ¿Sí? Ok, ¿sí? está bien. Y las ilustraciones, fotografías y demás simplemente es para dar una mejor idea del producto, pero pueda que en algo usted no tuvo oportunidad de tomar una fotografía de algo que sabe que se puede hacer, no consiguió ilustración, pues igual la anota, lo explica, que quede claro que está presentando. Y en clase pues podemos ver algunos de los ejemplos. Ahí nos los pueden comentar. El que llevo ilustraciones pues más fácil de que nos quede claro, pero igual si no nada más nos los comentaron y si no nos presentaron el documento. Si alguien hizo presentación, pues bien, pero no es necesario. Porque no la estoy pidiendo. Sí, Carla. Profe, estaba viendo aquí el documento de la tarea que presentamos y es que ya y sí, yo me fui con el error porque ya usted pone el documento total que quiere que elaboremos, pero en el otro documento solo especifica hasta dónde llegar. Entonces ahí fue donde yo me confundí y mi compañera, porque nosotros nos abarcamos, bueno, ok, la profesora quiere el documento que va a ser todo el proyecto, en lo que se va a basar el proyecto y después pone lo que quiere de esta parte. Entonces nosotros llegamos hasta el planteamiento del problema. Por eso es la confusión de nosotros, porque si nosotros hubiéramos sabido que el primer documento iba a llegar hasta ahí, entonces uno dice, pero es que usted no especificó bien en el segundo documento, hasta dónde quería que llegáramos. Voy a ver qué se puso. Ok, proyecto en la comunidad educativa geográfica para protección del medio ambiente. Elaborar los puntos 1 y 2 del esquema. Formato. Del trabajo final. Se adjunta explicación del capítulo 1. Pueden montar todo en el archivo de Word y después continúan el mismo documento con los otros puntos. Ajá. ¿Ok? Y ahora ¿qué dice? Elaborar los puntos 1 y 2 del esquema. Por eso, pero del esquema, vamos a ver, métase ahí. El esquema, trabajo final. Estoy abriendo este aquí en Teams. Ok. 1 y 2. Esquema, formato, trabajo final. Para el consumidor, formato, trabajo final.
Tema 1, introducción. Tema 2, el punto 2, estrategias, justificación de proyecto, objetivo general, objetivos específicos, estrategias. Ah, ok, es que nosotros no metimos en el, bueno, ya nosotros leímos eso y yo no percaté lo que me está diciendo, si no leí bien, no interpreté bien. El otro es Porque explicación, yo me metí en el capítulo 1. otro, ahí, ve, donde dice capítulo 1, ahí fue donde yo me confundí, bueno, ya entonces me voy a basar en esto y ahí fue donde yo me basé. Sí, aquí dice capítulo 1, temas, puntos 1 y 2 del esquema, formato, trabajo final. Sí, por eso, fue una confusión y aquí dice formato, trabajo final. No, sí está bien. Lo que pasa es, como te digo, yo y mi compañera lo comprendimos de otra manera y a usted al poner capítulo 1, entonces ya, y pone esas introducciones, entonces ya aquí hasta aquí llegamos, ¿me entiende? Fue una mala comunicación o yo y mi compañero no lo entendimos bien. Exactamente. Bueno. Pero entonces se podemos esperar hasta medianoche. Ah, sí, no hay problema y lo pueden, y yo toqué, no tiene cierre, igual se pueden pasar, no hay problema. Entregándolo hoy, pues, ya se pasan mucho, pues ahí va, pueden perder un poquillo más de puntos, pero no. Imagínense que el otro lo entregamos desde el jueves, creyendo que ya habíamos terminado y fue extenso, entonces lo que jamás pensamos que, o sea, ni ella ni yo analizamos esa parte, porque como dice capítulo 1, entonces nos basamos en esa parte. Yo comprendí que la primera parte y ella era el total de todo el documento que viéramos que lo que teníamos que llevar, pero no que lo pidiera en este capítulo, como ahí en el capítulo no lo indica, entonces hasta ahí llegamos. Como para las otras tareas, no sé, tal vez tengo... ¿cómo se llama? Un déficit de intencional, porque ya imagínate que no lo comprendimos. Ok, no hay problema, Carla. Ahí lo corrigen y lo presentan. María Isbeth. Profe, yo más bien hice todo el trabajo, profe, usted no sabe, yo casi no dormía, me volví loca. Lo hice todo. Ok, que ella me fui al otro extremo. Bueno, ahí lo que sí, profe, no sé si lo dejo así, ya yo se lo había entregado desde ayer, lo entregué. Sí, no, déjalo, y más bien ahora, en el avance 2, más bien le voy a buscar como más, le voy a agregar más carnita, más, no afecta. Tal vez más al marco teórico, de hecho. Yo eso sí, cuando viene más o cuando usan el mismo esquema, yo nada más voy leyendo lo que corresponde en ese momento. Si no me acuerda después para que mire todo lo demás, si no ahí me lo acuerda. Ok, sí, porque yo más bien lo terminé todo, casi me vuelvo loca. Vale que para esta semana solamente teníamos ese trabajo y una práctica del profe de gestión empresarial, porque casi me vuelvo loca. Pero ya avanzó bastante. Ya se libera para el final del cuatrimestre, en realidad con todas las materias le va a quedar más tiempo. Ahí nada más algún ajustillo ahí que después diga, no, mira, voy a meter tal cosa, voy a ampliar esto, pero ya está liberada prácticamente. De hecho, sí voy a meterle más ahí a la parte del marco teórico, más investigación y más todo. Sí, que eso es para después, tiene. Y estaba viendo que lo que ahora explicaste, lo del cronograma, yo el cronograma lo trabajé como semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, pero no le puse fechas y estaba diciendo usted que necesitaba fecha de inicio y fecha final y entonces no le puse fechas porque como no tenía una fecha definida. No, el detalle de la fecha es que la actividad inicia y concluye. Fíjese que en la semana 1. Pero entonces lo modifico, lo dejo así. Ok, si digamos, por ejemplo, la actividad 1 la ejecuta en la semana 1 completa. La actividad 2 ocupa parte de la semana 1 y toda la semana 2 y tercera. A manera de ejemplo, como decir, ocupa 2 días, los 2 primeros días de tal semana. Si la actividad concluye en 1 o 2 semanas, no hay problema poner fechas. Porque es un esquema, ponerlo por semana le puede servir en cualquier momento. Detalle que las actividades tienen que iniciar en un momento y concluir. Okay, listo, entonces lo voy a dejar así y nada más le voy a meter un poquito al marco teórico. Si no, ahí me acuerda para mirarle un poco más el calendario. Profe, como el cronograma del TCU, digámosle, de actividades, más o menos. Y ustedes definen cómo montan el calendario que les sea funcional. María Laura. Profe, es que... Profesora, ya estamos por entrar a la siguiente clase. Ok. De mi parte era más fácil que me pasó lo mismo que a la compañera, es que me confundí. No importa que le agreguen los objetivos y los presenten más tarde. Así está bien. Perfecto, gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien.
Bonito fin de Muchas semana. gracias, profe. Con gusto, adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias.